Un crimen de Estado. La estudiante de medicina brasileña, asesinada en la Nicaragua de Ortega. Era una noche más de julio en una Managua sumida en el miedo. Calles vacías, barricadas humeantes y el sonido lejano de disparos definían el paisaje de una nación desgarrada. En medio de ese infierno, una joven brasileña con bata blanca manchada de sangre luchaba por su vida en el asiento trasero de un vehículo, víctima de un ataque preciso y mortal. Su crimen, haber elegido el turno de noche en el hospital. Su destino, convertirse en otro número en la larga lista de víctimas de la represión y en un símbolo internacional de la impunidad. Esta es la historia de Raineya Gabriel, una luz apagada por las sombras del poder. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda hechos reales de extrema violencia política, crimen de Estado e impunidad. La narrativa contiene descripciones detalladas del asesinato de una joven, la manipulación gubernamental y la lucha tortuosa de una madre por la justicia. Se recomienda discreción al espectador. Lo que escucharás no es ficción, es el reflejo crudo de una tragedia que permanece abierta y que desafía los límites de la dignidad humana. Hola, a todos y a todas, soy Fausto Medina. Comencemos. El 23 de julio de 2018, Raineya Gabriele da Costa Lima Rocha, de 29 años, terminaba su turno en el hospital. La rutina de una estudiante de medicina de último año en Nicaragua estaba lejos de ser normal. El país llevaba meses inmerso en una crisis sociopolítica sangrienta, desatada en abril de aquel año, por protestas contra unas reformas a la seguridad social que rápidamente escalaron a una demanda generalizada de renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La respuesta del Estado fue una brutal represión. Paramilitares y fuerzas parapoliciales, a menudo encapuchados y armados con fusiles de alto calibre, se convirtieron en los dueños de las calles, sembrando terror con ataques selectivos y operaciones de limpieza en barrios opositores. En este contexto, cualquier desplazamiento después del anochecer era un acto de riesgo calculado. Raineya, comprometida con su vocación, asumía ese riesgo cada vez que le tocaba el turno nocturno. Era una joven brillante, de sonrisa fácil y una determinación férrea que la había llevado desde Brasil hasta Nicaragua para cumplir su sueño de ser médico. Esa noche, conduciendo su carro hacia su residencia en el reparto Lomas de Montserrat, se encontraba en el lugar y momento equivocados. El ataque fue rápido, profesional y despiadado. Alrededor de las 10:30 de la noche, sujetos encapuchados, apostados estratégicamente, abrieron fuego contra su vehículo en la calle principal del residencial. Los testigos, pocos y temerosos, relataron luego la rapidez del operativo. No hubo intento de robo ni de secuestro. Fue una emboscada. Uno de los proyectiles, de un calibre capaz de causar devastación, impactó en Raineya. Herida de gravedad, logró ser auxiliada por vecinos y trasladada al hospital militar, una instalación controlada por el aparato de seguridad del Estado. Allí, después de varias horas de lucha, Raineya Gabriel falleció. La noticia corrió como la pólvora, pero no a través de los medios oficiales, sometidos a una férrea censura, sino por las redes sociales y el boca a boca de una comunidad médica consternada y una cada vez más numerosa diáspora nicaragüense. La muerte de una estudiante extranjera, de una ciudadana brasileña, añadía una dimensión internacional a la crisis que el gobierno de Ortega intentaba por todos los medios presentar como un problema interno superado por su policía soberana. La reacción inicial del aparato estatal fue un ejercicio de cinismo y desinformación. A través de portavoces oficiales y medios afines, se intentó tejer una narrativa confusa. Primero se habló de un hecho delictivo, aislado, sin contexto político. Luego, como la presión comenzaba a crecer, especialmente desde Brasil, se señaló a un guarda de seguridad privada como el presunto responsable, insinuando un ajuste de cuentas o un accidente. Esta versión, sin embargo, se desmoronó rápidamente ante la evidencia y la presión pública. La familia de Raineya, encabezada por su madre, María José da Costa, quien viajó de inmediato a Nicaragua, rechazó desde el primer momento estas explicaciones y exigió una investigación real. El gobierno brasileño, a través de su embajada, comenzó a seguir el caso con atención, pidiendo claridad y justicia para su ciudadana. Mientras la fachada oficial se resquebrajaba, las piezas empezaron a encajar, gracias a una combinación de valentía cívica y, quizás, filtraciones interesadas dentro de un aparato represivo no totalmente monolítico. La investigación periodística y el trabajo de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sacaron a la luz detalles estremecedores. Los atacantes no eran delincuentes comunes. Operaban con la impunidad y el armamento de los grupos parapoliciales que actuaban en coordinación con la Policía Nacional y el partido de gobierno, el FSLN.
El modus operandi, encapuchados, armas de guerra, emboscada, huida eficiente, coincidía punto por punto con decenas de ataques documentados contra civiles en aquellos meses. El nombre de uno de esos operativos comenzó a circular: Pierson Adán Gutiérrez Solís. La captura de Gutiérrez Solís no fue presentada como un triunfo de la justicia, sino como una concesión forzada por las circunstancias. La Policía Nacional, la misma institución acusada de orquestar y permitir la violencia paramilitar, anunció su aprehensión. El perfil del detenido era revelador: un exmilitar, entrenado, vinculado a estructuras de seguridad del Estado. No era un actor independiente, era una pieza del engranaje represivo. Las declaraciones oficiales intentaron desvincularlo del poder, presentándolo como un sujeto que actuó por su cuenta, pero la lógica de la crisis desmentía ese relato. Los paramilitares no actuaban por iniciativa propia, recibían órdenes, armas, logística e impunidad, garantizada desde las estructuras del Estado. Gutiérrez Solís era, por lo tanto, la punta de un iceberg que el régimen no quería mostrar. En un giro crucial, y ante la contundencia de las pruebas, Pierson Gutiérrez Solís confesó. Reconoció haber sido el autor material de los disparos que acabaron con la vida de Raineya Gabriel. Su declaración, aunque posiblemente buscando proteger a los mandos superiores o beneficiarse de algún acuerdo futuro, fue un mazazo para la narrativa oficial. Ahora el Estado tenía un asesino confeso, y ese asesino salía de sus propias filas. El juicio, cuando llegó, fue una farsa veloz, celebrado en un clima de intimidación con un acusado que ya había confesado y sin una investigación genuina sobre los inductores o el chain of command. La sentencia era predecible: 15 años de prisión. Para Gutiérrez Solís por el delito de homicidio. Para la familia de Raineya y para los observadores internacionales, esta condena, aunque insuficiente, representaba al menos un reconocimiento mínimo de la culpabilidad estatal. Era un hilo de justicia, tenue pero tangible. La madre, María José, respiró quizás por primera vez con un atisbo de esperanza. Su hija no sería solo una estadística. Había un culpable tras las rejas. Lo que ella y el mundo no podían imaginar era que este aparente final jurídico era, en realidad, el preludio de una burla aún más grotesca y dolorosa. El año 2019 avanzaba con Nicaragua sumida en un silencio forzado, una paz impuesta por el miedo, las cárceles llenas de presos políticos y el exilio de miles. El régimen, habiendo aplastado materialmente la protesta, se dedicó a consolidar su control total y a borrar cualquier vestigio de accountability por los crímenes de 2018. En este escenario, la Asamblea Nacional, controlada absolutamente por el FSLN, preparaba su golpe maestro a la justicia: una ley de amnistía. Promovida y avalada por el gobierno de Ortega y Murillo, la ley fue vendida como un instrumento para la reconciliación y la paz. En la práctica, era un perdón general y anticipado para todos los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión. Una amnistía para los represores, no para los reprimidos. Una ley hecha a la medida para garantizar la impunidad total y cerrar cualquier caso, como el de Raineya, que pudiera manchar la imagen del régimen en el exterior o perseguir a sus operativos. Y así sucedió. En julio de 2019, casi en el macabro primer aniversario del asesinato de Raineya Gabriel, la maquinaria legal orteguista se puso en marcha. Bajo los amplios y ambiguos términos de la ley de amnistía, Pierson Adán Gutiérrez Solís, el exmilitar confeso y condenado por el homicidio de una ciudadana brasileña, fue liberado. Salió de prisión caminando, un hombre libre. La noticia no fue anunciada con bombos y platillos. Fue una acción discreta, casi secreta, pero su significado resonó como un trueno. La condena de 15 años, aquel frágil hilo de justicia, había sido cortada de un tajo por la voluntad política del régimen. Para la familia da Costa, fue una segunda ejecución. La liberación del asesino material no solo era una injusticia atroz, era un mensaje claro y cruel del Estado nicaragüense. La vida de Raineya no valía nada. Su muerte podía ser limpiada, borrada del registro, con una simple firma legislativa. La impunidad no era un fallo del sistema, era el sistema mismo. María José da Costa, desde Brasil, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y rabia absoluta. La justicia nicaragüense le había escupido en la cara. El gobierno que asesinó a su hija ahora perdonaba al asesino. Pero en ese momento de máxima desolación, una determinación más fuerte que el dolor comenzó a tomar forma. Si Nicaragua le cerraba todas las puertas, tendría que buscar justicia en otro lugar. Si el Estado Nacional era el victimario, tendría que acudir a los tribunales internacionales. La lucha por Raineya Gabriel no había terminado. Simplemente cambiaba de escenario. Iba a escalar a un nivel donde las leyes de amnistía hechas a medida de un dictador no tendrían valor, y donde los gritos de una madre no podrían ser silenciados por la policía de un país.
El caso de la estudiante brasileña estaba a punto de convertirse en un estandarte en la batalla legal contra la impunidad del régimen de Daniel Ortega, una batalla que a inicios de 2026 sigue librando cada día con una tenacidad que ha logrado lo imposible: mantener viva la memoria de Raineya y su demanda de justicia en el concierto de las naciones. La liberación de Pierson Gutiérrez Solís bajo la ley de amnistía en julio de 2019 no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una nueva y más ardua batalla, una que trasciende las fronteras nicaragüenses y se libra en el escenario del derecho internacional. Para María José da Costa, la madre de Raineya, esa decisión del régimen orteguista convirtió una tragedia personal en una misión de vida: conseguir justicia en los foros donde la voz de un gobierno autoritario no puede acallar la evidencia ni la ley. El caso dejó de ser solo un homicidio para convertirse en un emblemático ejemplo de crimen de Estado, impunidad institucionalizada y la lucha de una familia contra un aparato represivo completo. Ante la absoluta cerrazón del sistema judicial nicaragüense, secuestrado por el Poder Ejecutivo, el camino inevitable fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. María José da Costa, con el respaldo del gobierno de Brasil y asesorada por organizaciones internacionales de derechos humanos, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La petición detalla minuciosamente los hechos: el asesinato extrajudicial de una ciudadana brasileña, la confesión y posterior liberación ilegítima del culpable material, gracias a una ley de amnistía autoconcedida por los victimarios, y la obstrucción sistemática a cualquier investigación independiente. La estrategia es clara: exponer que Nicaragua violó múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial y el deber de investigar y sancionar. El Estado nicaragüense, ante estas acusaciones en un foro internacional, ha optado por el patrón que lo caracteriza: el silencio desafiante, la negación total de la competencia de la CIDH y el rechazo a cualquier colaboración. Para el régimen de Ortega y Murillo, la soberanía es un escudo detrás del cual esconder sus crímenes, y cualquier intento de escrutinio externo es denunciado como una injerencia imperialista. Paralelamente, el gobierno brasileño ha mantenido una postura firme, aunque enfrentando los límites de la diplomacia frente a un Estado paria. Desde el primer momento, la Cancillería brasileña exigió explicaciones y una investigación transparente. Tras la amnistía y liberación de Gutiérrez Solís, las protestas se elevaron a nivel ministerial. Brasil ha sostenido que la ley de amnistía nicaragüense no puede tener efecto extraterritorial ni puede invalidar el derecho a la justicia de una familia brasileña víctima de un crimen atroz. Han solicitado de manera formal y repetida la posibilidad de que autoridades brasileñas, ya sea de la Policía Federal o del Ministerio Público, realicen diligencias investigativas en Nicaragua. La respuesta del gobierno nicaragüense ha sido un bloqueo absoluto. Se ha negado cualquier colaboración, ha impedido el acceso a evidencia clave y ha cerrado las puertas a una investigación bilateral. Esta actitud no solo viola los principios básicos de cooperación judicial internacional, sino que confirma la hipótesis de que hay algo mucho más grande que proteger: la cadena de mando que ordenó o permitió operativos como el que mató a Raineya. La impunidad no es un descuido, es una política de Estado cuidadosamente custodiada. A inicios de 2026, el caso presenta un panorama de estancamiento calculado dentro de Nicaragua y de lenta perseverancia en el ámbito internacional. Dentro del país, el nombre de Raineya Gabriel ha sido borrado de los medios oficiales. No hay memoriales, no hay menciones, no hay reconocimiento alguno de la deuda de justicia. El aparato estatal ha seguido su camino de represión total, expulsando o encarcelando a cualquier voz disidente, periodista independiente o defensor de derechos humanos que pudiera seguir presionando por casos como este. El sistema judicial es una extensión del partido de gobierno. En este contexto, la situación de Pierson Adán Gutiérrez Solís es reveladora. Desde su liberación en 2019, ha desaparecido de la vista pública. Se presume que vive en libertad en Nicaragua, protegido por el mismo sistema que lo perdonó. No hay indicios de que haya enfrentado algún tipo de proceso interno por evadir la justicia internacional o por sus actos. Es, muy probablemente, un hombre reinsertado en la vida común, su pasado de confeso asesino a sueldo del Estado lavado por un decreto legislativo. Su libertad es el símbolo más tangible de la impunidad que el régimen ha instaurado como norma. Mientras, en los pasillos de la CIDH en Washington, D.C., el caso avanza a un ritmo lento pero constante. La comisión ha admitido la petición y está en la fase de análisis de fondo. El proceso es complejo, pues implica recopilar todas las pruebas, analizar los argumentos de ambas partes, aunque Nicaragua se niegue a participar, y emitir un informe de fondo.
En lo más probable es que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por las violaciones cometidas. Posteriormente, podría elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal máximo en la materia en la región, cuyas sentencias son vinculantes. Sin embargo, la efectividad de estas sentencias depende de la voluntad de los estados de cumplirlas. Y el historial del régimen de Ortega, que en 2021 llegó al extremo de expulsar de su territorio a la misión de la CIDH y denunciar la Carta de la OEA, sugiere que cualquier fallo en contra será ignorado y despreciado. Aún así, el valor de esta lucha es incalculable. Para María José da Costa, es mantener viva la memoria de su hija en un registro oficial e histórico que sobrevivirá al régimen actual. Para la comunidad internacional, es acumular evidencia jurídica para el eventual día en que Nicaragua retorne a la democracia y pueda establecerse una verdadera comisión de la verdad y justicia transicional. El asesinato de Raineya Gabriel da Costa Lima Rocha no es un caso aislado, es el reflejo de una metodología. Durante la crisis de 2018, el uso de fuerzas parapoliciales y paramilitares con negación plausible fue una táctica deliberada del Estado para sembrar terror mientras intentaba mantener una fachada de legalidad. Estos grupos actuaban con precisión militar, contra objetivos específicos, líderes estudiantiles, campesinos, médicos y cualquier persona percibida como opositora o simplemente atrapada en el momento equivocado. Raineya fue una de estas víctimas. Su perfil como estudiante de medicina extranjera la hacía, paradójicamente, más vulnerable y a la vez más visible internacionalmente. Su muerte expuso el mecanismo, la emboscada, el arma de guerra, la captura de un chivo expiatorio de bajo rango, el juicio rápido para apaciguar y finalmente la amnistía general para blanquear a todos los implicados. Este guión se repitió, con variaciones, en más de 300 asesinatos documentados durante la represión, cuyos responsables materiales e intelectuales hoy gozan de la misma impunidad que Gutiérrez Solís. A inicios de 2026, la conclusión es cruda y clara. Dentro de Nicaragua, el caso de Raineya Gabriel permanece en un estado de impunidad absoluta. El culpable material está libre. Los autores intelectuales, aquellos que dieron las órdenes o crearon el ambiente para que tales crímenes ocurrieran, no solo están libres, sino en el poder. El Estado ha movilizado todos sus recursos para bloquear la justicia interna e internacional. La lucha de María José da Costa es un combate contra un muro de piedra, pero es una lucha que no claudica. Cada informe presentado ante la CIDH, cada declaración del gobierno brasileño, cada artículo periodístico que recuerda el caso, es un golpe contra ese muro. Es la afirmación de que la memoria es más fuerte que el olvido impuesto, y que la demanda de justicia, aunque tarde años o décadas, no prescribe. El legado de Raineya no es solo el de una víctima, es el de un símbolo. Su nombre se menciona en informes de Naciones Unidas, de la CIDH, en cancillerías y en foros de derechos humanos. Su historia es un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar un régimen para silenciar y controlar, y de la extraordinaria resistencia de quienes, desde el dolor más profundo, se niegan a aceptar que el asesinato de sus seres queridos sea un precio aceptable por la permanencia en el poder. La justicia para Raineya Gabriel está, hoy por hoy, en suspenso. Pero su causa está viva, y mientras su madre tenga fuerzas para seguir denunciando, y mientras organismos internacionales sigan registrando los hechos, la puerta a un futuro de rendición de cuentas no se cerrará del todo. La impunidad, por ahora, es total, pero no es eterna. Esta ha sido la historia de Raineya Gabriel, una historia de sueños truncados, de violencia impune y de una lucha que desafía fronteras. Nos duele profundamente tener que seguir relatando casos como este, donde la justicia es secuestrada por el poder, pero creemos que la memoria es el primer paso hacia la rendición de cuentas. Si este documental te ha conmovido, te ha informado o te ha hecho reflexionar sobre el valor de la justicia y la dignidad humana, te pedimos que nos apoyes. Suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción no es solo un número, es una señal de que hay audiencia para este periodismo crudo y necesario. Es el combustible que nos permite seguir investigando, produciendo y alzando la voz por aquellos a quienes se la quieren arrebatar. Dale like a este video. Esta acción ayuda a que el algoritmo difunda este contenido a más personas, a que la historia de Raineya y de tantas otras víctimas de la impunidad no caiga en el olvido. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Tenemos muchos más casos que documentar, muchas más verdades que contar. Y sobre todo, comparte. Comparte este documental en tus redes, háblalo con tus amigos, sé un altavoz, porque contra la maquinaria del silencio y el olvido, nuestra mejor arma es la memoria colectiva. Gracias por vernos, por Raineya, por la justicia
y por un mundo donde los crímenes de Estado no queden sin respuesta. Nos vemos en el próximo documento.